Buenos días para todos los hijos de la casa, hermanos y amigos que en esta mañana se van a conectar a nuestra escuela dominical en casa. Te damos la bienvenida y declaramos cielos abiertos y caminos despejados sobre tu casa y sobre tu vida. Ahí donde estás en casa, comienza a compartir el video. Vamos a declarar que hoy es el día que Jehová Dios ha escogido para tu casa, tu familia y la mía. Así que ahí donde estás, ve preparándote, porque nuestro pastor y profeta de la casa viene recargado con una palabra del cielo para tu vida, donde sabemos que el Todopoderoso hoy te va a visitar, te va a dar una vez más. Así que ahí donde estás, dile al Espíritu de Dios que Él es bienvenido, que le damos la gloria y la honra y la alabanza. Ve preparando, tomando tu cuaderno, tu libreta, tu lapicero, para que tengas los apuntes, porque sé que un día no muy lejano te van a servir para incluir a otras familias y hogares. Así que ahí donde estás, yo te pido que tú cierres tus ojos y le digas: Espíritu de Dios, te doy la bienvenida a mi casa, a mi vida, Señor. Te presentamos la escuela dominical, cada familia, cada hogar, cada hermano, cada visita, cada hombre, cada mujer que ha destinado este día, Señor, para alabarte y glorificar tu nombre. Presentamos los hogares, cual pedimos que tu cobertura del cielo esté sobre ellos. Que si alguno está en casa triste, declaramos que la alegría, la paz del Todopoderoso les abarca. Que si alguno está enfermo, declaramos sanidad y liberación sobre ellos. Señor, declaramos, Señor, que hoy es el día que Jehová Dios ha escogido y determinó para nuestra vida y nuestros hogares. Declaramos que los caminos son despejados, los cielos son abiertos, que cualquier obstáculo y barrera que el enemigo quiera poner y enviar, declaramos sin poder y sin autoridad, que establecemos ángeles y querubines alrededor de la transmisión, que ninguna manipulación que el enemigo quiera hacer para que usted y yo no podamos ver ni entender lo que el pastor trae para nosotros. Declaramos que en esta mañana queda sin poder y sin autoridad, que atamos y digamos y reprendemos toda influencia en el nombre de Jesús. Atamos toda obra del diablo que venga para nuestros hogares y nuestra familia en esta hora. Declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús y establecemos el Todopoderoso sobre nosotros. Que ninguna venganza, retaliación que quiera llegar a tu casa, a tus hijos, a nuestra vida, en esta hora declaramos que la mano de Jehová reposa sobre ellos y nos defiende como el Todopoderoso. Así que ahí que donde estás en casa, yo te invito que vamos a adorar a Dios en esta mañana. Que tú le digas a Dios que hoy Él entre a lo más profundo de tu corazón. Que Él hoy pueda ministrar tu casa, tu hogar, pasearse. Que hoy tú le entregues la llave de tu casa y de tu vida. Que hoy Él repose sobre nosotros como Él lo sabe hacer, de una manera extraordinaria y excelente. Recuerda, algo poderoso del cielo se te aproxima de Dios para nosotros a través de nuestro pastor y profeta. Así que vamos a adorar, iglesia, a Dios con todo nuestro corazón en esta mañana. Inigualable Dios. Vamos a ir en casa, tú puedes adorar a Dios. Amor inexplicable. Puedes abrir tu boca y adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Inigualable. Tú lo puedes hacer, iglesia. Abre tu boca y adora a Dios. Asombroso y coronado está. Vamos, iglesia. Corona de victoria, vestido estás de gloria. Vamos,
abierta en esta mañana. Entra, precioso Espíritu de Dios, y pasea todas nuestras casas, nuestros hogares. Remueve lo que tengas que remover, Dios. Al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Yo quiero que me lo digas en tu casa. Tengas temor, Quiero que tú si declares en tu detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Hoy eres digno de recibir. Llamamos, Espíritu de Dios. Papá, tú lo puedes hacer en casa. Confiésalo y decláralo. Adoramos. Que pueda ser. Eres Digno digno de recibir. momento en que la tempestad me quiera hundir, el que con toda autoridad y manda calma, eres el hombre que tuvo poder de hacer a Israel Muchas gracias, mi Dios. caminar por entre las aguas del mar rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Del otro lado con sus pies Viva Iglesia. pudieron cantar el himno de victoria. Cuando tú estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a ese hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto.
perdiendo la fe, tú le devuelves la fe, la confianza, la esperanza, Señor, que pronto estaremos en tu casa adorándote en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios de Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Espíritu de Dios está en este lugar. Gracias. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muchas gracias, Jesús. Muévete en mí. muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muchas gracias, Dios. Gracias. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a orar por nuestro profeta que viene a traerte una palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti pidiendo que el Todopoderoso lo cubra, lo selle con la sangre de Cristo. Declaramos que ninguna retaliación que quiera venir a él, dardos, declaramos sin poder ni autoridad. Establecemos, Señor, a través de los ayunos que hacemos cobertura, Señor, sobre su vida, sobre su mente y su corazón. Pido al Dios Todopoderoso que lo use como nunca en esta mañana. Que esas palabras salgan sanas, libres para tu vida. Que el Todopoderoso lo guíe en la dirección para que hoy te entregue tu milagro. En el nombre de Llena Jesús. mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí,
habla el pastor Delvis Zambrano y le doy gracias nuevamente al Rey por tenerme frente a ustedes a través de este medio en traerles el mensaje, la palabra de Dios. Hoy es el día del papá, ¿no? Felicito a todos los padres. Les deseo miles de bendiciones. Que el Todopoderoso sea en favor de su casa, de sus hijos, de la esposa y de cada uno de sus integrantes. Quiero hoy predicarte algo, un mensaje. Sé que va a ser de mucha edificación, te va a bendecir. Y comienza a compartir el video, dile, mira, el profeta nos va a dar una palabra, nos va a alinear, nos va a capacitar, una palabra que trae consuelo, una palabra que trae bendición, una palabra que trae sanidad, milagros, una palabra que trae cambios, una palabra que nos direcciona al cielo, una palabra que nos guarda, una palabra de mucha bendición. He venido prediqué una serie acerca de la prosperidad. Sí, estuve enseñando algo muy importante de la prosperidad, hablé acerca de la prosperidad, de la verdad de la prosperidad bíblica. Y del último mensaje que prediqué acerca de la prosperidad, hablé acerca de la prosperidad en el matrimonio. Prediqué 4 temas acerca de la prosperidad y me gustaría que lo escuches. No es un tema que hablo de dinero, no es un tema que hablo de diezmo, no es un tema que hablo de ofrendas. Es un tema que hablo de los hechos bíblicos, verdades bíblicas. ¿Sí? Cosas que quizás no nos han dicho, sino que hemos estado mal informados acerca de ese tema. Pero hoy quiero predicar algo diferente, hoy quiero comenzar una serie. Hoy quiero comenzar una serie acerca de la voluntad de Dios es la cultura del Padre o del cielo. Quiero hablar acerca de la cultura del cielo. Quiero hablar acerca de la intención, el deseo y la voluntad del Padre a sus hijos. Ok, vamos a orar para dar inicio a este mensaje, a esta enseñanza, como usted lo quiera tomar. Padre y Dios de la gloria, te damos gracias por este día, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, mi Rey. Gracias por la oportunidad que nos brinda de estar frente de una cámara, frente de un teléfono, frente del Facebook, frente del YouTube. Señor, frente a estas redes sociales, mi Rey precioso, te pedimos, mi Rey amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que este mensaje, tu Espíritu Santo, sea revelándolo a cada uno que está conectado, que va a verlo y que lo va a compartir. Señor, aún en otros países, mi Rey precioso, tenemos hijos allí, declaramos en los otros países, Señor, que se les revela este mensaje en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Dios. Activamos en esta hora ángeles y declaramos, Señor, ángeles querubines con espada desenvainada a favor, en el nombre de Jesús, a favor de las familias, a favor de los ministros, a favor de los líderes, a favor de las ovejas, a favor de cada uno, Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Muchas gracias, Padre. Hecho está por tu palabra, Señor. Amén y amén. Ok. La voluntad de Dios, el deseo de Dios, la intención de Dios es la cultura del cielo. Específicamente voy a hablar acerca de la intención, del deseo, de la voluntad. Y voy a tomar el título o un subtítulo para basarme acerca de la cultura del cielo. ¿Sí? Voy a predicar varios temas de esto. Voy a instruir al pueblo acerca de la cultura del cielo. Quizás esta frase no se predica mucho, no se predica mucho para exponer un mensaje bíblico.
Pero usted va a entender qué es en realidad la cultura del cielo bíblicamente. Hoy voy a solamente poner la plataforma, voy a poner la base y el fundamento. Porque los próximos mensajes vendrán en realidad qué es la cultura del cielo. ¿Sí? El choque de cultura o el enfrentamiento de culturas. Entonces quiero comenzar diciendo que uno de los propósitos de toda reunión dominical es instruir. Uno de los propósitos de toda reunión dominical o escuela dominical o culto o servicio es instruir. Señores, vamos a pasar un tiempo glorioso en esta mañana. Y yo creo que la enseñanza y la instrucción habilita a la gente para ser más efectivo en lo que Dios le ha dicho que haga. Otra vez. Yo creo que la enseñanza, Salvador, y la instrucción habilita a la gente para ser más efectivo en lo que Dios le ha dicho que haga. Amén. ¿Alguien me entendió, verdad? Creo que no es suficiente vivir o tener un buen deseo o una buena intención. El mundo está lleno de personas con buenas intenciones y buenos deseos y siguen en el mismo peldaño de la vida. Ahora, si usted y yo queremos avanzar, debemos ser instruidos y poner en práctica lo que usted y yo aprendemos. Otra vez, lo que nos permite avanzar es una instrucción. Y si la instrucción que yo escucho no la pongo en práctica, seguiremos en el mismo peldaño. Recuerde, el mundo está lleno de gente con buenas intenciones, con buenos deseos, pero eso no es suficiente. Hay que poner en práctica la instrucción que nos dan. Ahora, cada frase de este mensaje tiene el respaldo de la palabra y de la unción de Dios. Lo voy a repetir, eso fue algo que el Espíritu de Dios hizo eco dentro de mí. Que cada frase que va en este mensaje acerca de la cultura del cielo, del Padre, tiene el respaldo de la palabra y de la unción. ¿Sí? Ahora, aprendamos la diferencia. La palabra te educa, te instruye, te alimenta y te abre el entendimiento. El público que está allá afuera. La palabra te educa. Veamos la diferencia entre la palabra y la unción. La palabra te educa, te instruye, te alimenta y te abre el entendimiento. Pero la unción te imparte capacidades espirituales muy fuertes para cumplir lo de Dios en tu vida. ¿Sí me escucharon? Señores, podemos ser muy inteligentes, muy audaces, muy educados en el Señor, pero si no hay esencia de la unción, tendremos muchas dificultades para cumplir con aquello que Dios quiere que yo cumpla. Repítelo, profeta. Podemos ser muy educados, muy inteligentes, podemos ser muy audaces, pero si no hay esencia de la unción, tendremos muchas dificultades espirituales para cumplir con aquello que Dios dijo que cumpliera. Ahora, después de este mensaje, usted quedará inspirado para buscar con hambre y sed la revelación de la voluntad, el deseo y la intención de Dios para su vida y para los suyos. Ahora, inicio con esta pregunta. Mire esta pregunta. ¿Se ha preguntado usted cuál es la voluntad de Dios después de la cuarentena con su vida, con sus hijos, con su familia, aún con el ministerio? ¿Sí me escucharon? Escuchen este otro principio. Yo creo que este mensaje te hará tener el mismo espíritu de Josué y de Caleb, de ir a la conquista, no como los otros 10 que se regresaron o fueron usados para retraer la mentalidad positiva de aquellos que creían que se iba a dar. Ojo con esto, la Biblia no dice el nombre de los 10, o mejor, nadie quiere conocer el nombre de los 10 que se regresaron, Salvador. Yo no lo quiero conocer. Yo quiero en esta hora declarar que el espíritu del que tenía Josué y Caleb estará sobre usted, estará sobre mí, estará sobre su familia, estará sobre sus hijos, estará sobre su esposo, estará en su hogar en el nombre de Jesús. ¿En serio? Nadie quiere conocer el nombre de aquellos que se emplean en hacer retroceder a otros.
Otra vez. La Biblia no da detalles de los 10 que se regresaron a hablar mal porque sus ojos y su mente no estaban renovados. Ahora, si la Biblia no da detalles de los 10 negativos, pesimistas, pesadumbristas, que se regresaron declarando todo lo contrario, entonces nos da a entender que no nos debe interesar a aquellos que se han empleado en hacernos retroceder o hacerte retroceder. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque es importante saber que los 10 no se sabe el nombre de ellos. Quiere decir que quedaron en el anonimato. Otra vez. O sea que la gente que el diablo usa para hacerte retroceder en cualquier área de tu vida son personas que tarde o temprano van a quedar en el anonimato. Ahora, de eso se encarga Dios, de eso no se encarga de usted ni me encargo yo. Usted y yo busquemos de Dios. Santifiquémonos cada día más para Dios. Tratemos de agradar más para Dios. ¿Por qué, pastor? Porque eso te hará tener el espíritu de Josué y el espíritu de Caleb. Aleluya. Ahora, recordemos que Moisés estaba en una batalla. Y había 2 personas que levantaron las manos cuando se cansaba. ¿Quiénes eran? Aarón. ¿Y quién más? Lo que me están viendo, Moisés estaba en la batalla. Y cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo ganaba. Cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, el pueblo iba perdiendo. Entonces se dan cuenta, se les revela, porque escúcheme, todo lo que está en esta bendita Biblia, en esta sagrada escritura, todo tiene que ser por revelación. Si a usted no se le revela algo de lo que dice ahí, usted va a comenzar a decir que lo que dice ahí que otro predica no es de Dios, sino del diablo. Entonces, incurrimos en blasfemar con lo que otro dice que está en la Biblia porque no se nos ha revelado. Ahora, que a usted no se le haya revelado, escúcheme, que a los 10 no se le haya revelado que donde fueron a inspeccionar la tierra era una tierra que fluye leche y miel, no quiere decir que a los 2 que dijeron que sí, no eran de Dios. O sea, sí era de Dios. Nada. Ok, Moisés está en la guerra. Levanta las manos. Moisés sabía por revelación, por principio. Moisés sabía por conexión con Dios, que cuando él levantaba la mano era declarando victoria y el pueblo comenzaba a ganar. Pero en una ocasión Moisés le baja las manos y el pueblo comienza a retroceder. Impresionante, porque se activan 2, escúcheme, siempre habrán 2 que Dios va a usar. Y se activa el famoso Aarón y se activa el famoso Hur. Ahora, presta atención, porque de Aarón todo el mundo habla. ¿Quién no habla de Aarón? Aarón con los hijos, Aarón en el sacerdocio, Aarón con el becerro, Aarón el intermediario, Aarón hablaba cuando Dios hablaba a Moisés y Moisés iba a dar un mensaje. Dios usaba a Aarón a través para decir lo que Moisés le había dicho. Entonces es impresionante porque todo el mundo habla de Aarón, pero nadie habla de Hur. Pastor, ¿qué quiere decir? Que hay gente tan eficaz en el ministerio, que hay gente tan eficaz en el evangelio, que hay gente tan eficaz, escúchame esto, que aunque hoy no esté nombrado, habrá un momento, viene un momento tan poderoso, que saldrán esos unos a estar encerrados, a manifestar lo que Dios puso en ellos. No me escucharon. Aleluya. Ahora, todo el mundo habla de Aarón. ¿Saben quién habla de Aarón? Todos. Todo el mundo dice de Aarón. Todo el mundo habla de él. Pero nadie habla de Hur. Y lo más impresionante es que Hur fue el que Dios escogió para trabajar las artes. Cuando alguien quiere ver un diseño en una madera, en una pared, cuando quiere ver un diseño dentro de la casa de Dios, la gente decía, yo conozco a uno que se llama Hur. Porque hay que entender, señores, que los Hur están allí cada vez que Dios los toca, cada vez que Dios les ordena y cada vez que Dios les dice que tienen que hacer algo. Otra vez. Los Hur tienen un diseño de Dios dentro de ellos que son únicos. Los Aarones son importantes porque son los sacerdotes, pero los Hur son aquellos que emplean el don cada vez que Dios le dice o cada vez que su pastor les habla. Pido a Dios que se le revele la importancia de aquellos que tienen un don de algún arte. Hay gente que sabe hacer chancletas, que sabe hacer zapatos. Y ahora en cuarentena no aprovecharon para multiplicar los zapatos de las chanclas. ¿Sabes por qué? Necesitamos reconocer que tenemos a un Hur por dentro.
que Dios ha depositado para trabajar artes. Pero también necesitamos entender que tenemos un Aarón por dentro lleno de sacerdocio, de poder y de gloria. Señores, pido a Dios se nos revele la importancia de aquellos que tienen el don de algún arte y les sea provista una idea para emplearla en cuarentena y después de cuarentena. Eso te hará la vida más fácil. Gente con demasiados dones, talentos. Gente que toma un cuchillo, coge una tabla, saca nombres. Son muros que están escondidos. Mujeres que van a una cocina, toman un tomate, una cebolla, pelan una yuca, hacen una comida. Qué sabor tan impresionante, tan agradable. Son muros que están escondidos. Pido al Espíritu de Dios que ahora en cuarentena y después de cuarentena, Dios les dé una idea de que ese tomate, esa cebolla, de que esas chanclas, esos zapatos, ellos puedan emplear ideas para tener una vida eficientemente, financieramente. Señores, después de esta cuarentena se levantarán ministerios, hombres y mujeres de Dios, llamados por Él, que levantan a dos manos para ejercer un llamado al diseño de Dios. Oh, yo sé que hay un Ur que me está viendo. Todo el tiempo le hemos predicado al sacerdocio, Aarón. Pocas veces le hemos predicado de Ur. Y yo voy a estar dando un poderoso mensaje más adelante, creo, en esta serie acerca de Ur. Mis amados, empezamos con el fundamento. Le puse la base. El fundamento. Viene un fundamento ahora más fuerte. Es importante que usted conozca cuál es y cómo se moverá la voluntad de Dios en esta cuarentena y después de la cuarentena. Okay, vamos a decirlo mejor. Es importante que conozcamos la voluntad de Dios, cómo se va a mover después de cuarentena. ¿Por qué digo eso? Porque hay gente que saben y son conscientes que han estado encerrados durante mucho tiempo, pero no se les ha revelado el propósito de Dios a través del confinamiento. Nos hemos dedicado a criticar que hemos estado encerrados, pero no nos hemos dedicado a preguntarle a Dios qué me quiere enseñar a través del confinamiento. Porque cada cosa que hay en tu vida acontece y pasa, viene con un propósito definido de Dios. Hay gente que pasará la cuarentena, vendrá esa cuarentena, no habrá más cuarentena, y nunca conocerán el propósito que Dios tuvo con ellos de tenerlos encerrados, o de permitir estar encerrados. Sí, ¿verdad? Recordemos que la Biblia dice en el libro de Romanos que todas las cosas ayudan. Para bien. ¿Ayudan? Para bien. Otra vez, ¿todas las cosas ayudan? Para bien. Pregunta, ¿cuál es el bien encerrado en el propósito del confinamiento que hemos estado estos 3 meses en casa? El asunto es, ¿cuál es el bien que el confinamiento ha provocado en mí? Cada cosa que pasa en nuestra vida viene con un propósito. Nada acontece por acontecer. Nada te sucede por suceder. Cada cosa que te pasa, la Biblia dice, Jesús lo dijo, el Espíritu de Dios a través del escritor Pablo, escúchame esto, dijo, y todas las cosas que acontecen a los hijos de Dios les ayudan Para bien. para bien. El asunto es, el problema que atravesaste encerrado en confinamiento, ¿cuál fue el bien que trajo? Porque solamente nos dedicamos a buscar el motivo de la destrucción. Pero tenemos que saber que aunque vino para destrucción, dice la Biblia que todas las cosas que pasan a usted me pasan a mí, ayudan Para bien. Alguien debe de sentarse hoy en la noche, sentarse con cabeza fría, tómese un tinto, que sea bien caliente, un vaso de agua después y dígale, Dios, enséñame y revélame cuál fue el propósito de que tú permitieras que yo estuviera aquí todo el tiempo encerrado. Nada. Mira, hay gente que Dios permitió el confinamiento para que se den cuenta que sin Dios... Así es. Hay gente que tiene tantos talentos que Dios permitió que estuvieran encerrados. Escúchame esto, ¿sabes para qué? Para que sacaran a fluir lo que Dios les entregó. Pero aún así esa gente, esos ur que están escondidos dentro de ellos, no han entendido que el confinamiento es para que saquen el ur y comiencen a hacer las labores de los artes que Dios estableció en ellos, en cada uno de nosotros.
Dígame. Aleluya. Me están escribiendo los Ur, siendo pastor, hoy sacó mi Ur. Tiene que sacar porque no lo puede dejar que se muera. Si la cultura del cielo es que su voluntad sea hecha en mí, ¿cuál será la voluntad después de esta cuarentena? Otra vez. Si la cultura del cielo es que su voluntad sea hecha en mí y sea hecha en ti, entonces ¿cuál será su voluntad después de esta cuarentena contigo, conmigo, con el ministerio, con todo? Ahora, antes de la respuesta tenemos que hacernos 7 preguntas. Número 1, ¿cuál será su voluntad en mi vida personal después de cuarentena? ¿Cuál será su voluntad en mi vida, en mi familia, después de cuarentena? ¿Cuál será su voluntad en los negocios después de cuarentena? ¿Cuál será su voluntad en el ministerio después de cuarentena? Señores, nada será igual. ¿Cuál será su voluntad en el ministerio después de cuarentena? Señores, después de cuarentena, ¿qué hará Dios en mi ámbito espiritual? No podemos olvidar que en todo lo que existe Dios ha metido su cultura, o sea, su voluntad perfecta. Si usted y yo no reconocemos cuál será la voluntad de Dios después del confinamiento, entonces aunque pueda salir con libertad, usted seguirá en confinamiento mental, emocional, personal y familiar. Nada. Otra vez. Esto hay que aclararlo. Si a usted y a mí no se nos revela cuál será la voluntad de Dios después de cuarentena con nosotros, aunque estemos en la calle caminando libre, porque ya podemos salir, podemos ir al parque, podemos ir al centro comercial y podemos ir a cualquier parte. Escúcheme esto, si a usted no se le revela, usted seguirá en confinamiento mental, emocional, personal y familiar. ¿Se da cuenta la importancia que es que Dios nos revele cuál será su voluntad ahora después de cuarentena? Hay gente que va a querer seguir siendo lo mismo, imposible. Hay gente que va a querer caminar lo mismo en el Señor, imposible. Es más, hay gente que ya están definidos en su mente de lo que van a hacer después de cuarentena. Excelente. Los felicito. Ojo acá. Si lo que usted y yo vamos a hacer después de cuarentena no está afinado y conectado con la voluntad de Dios y su cultura, entonces lo que hagamos con... Qué fuerte. Entonces lo que tú y yo hagamos no tendrá éxito. Nada. Otra vez. La voluntad de Dios tiene que ser revelada. La voluntad de Dios tiene que ser mostrada. La voluntad de Dios tiene que ser invitada a ti para que tú puedas saber lo que Dios va a hacer. Si la decisión o determinación, si lo que usted y yo vamos a hacer después de cuarentena no está afinado y conectado con la voluntad de Dios, entonces lo que usted y yo hagamos no tendrá éxitos ni buenos resultados. O sea, que tenemos que ponernos desde ahora a tirar rodillas, a entrar en ayuno, a leer la palabra, a orar a Dios y decirle: Señor, muéstrame cuál es tu voluntad conmigo después de cuarentena, con mis hijos, con mi esposa, con mi empresa, con el ministerio, con mi familia, con mi vida. ¿Por qué, pastor? Porque todo lo que tú hagas después de cuarentena, si no está dentro de la voluntad de Dios, si no está conectado con Dios, no tendrá éxito ni buenos resultados. Y después no vayas a decir: es que nunca me lo dijeron, es que nunca me aconsejaron. Te lo estoy diciendo, te lo estoy enseñando, te lo estoy impartiendo, te lo estoy aconsejando. Si tomas una mala determinación después de cuarentena, escúchame esto, no tendrás éxito. Necesitamos, mis amados, que se nos revele cuál es la voluntad de Dios, cuál es la intención de Dios, cuál es el deseo de Dios después de el confinamiento. El confinamiento de cuarentena. Aleluya. Ahora, definamos, y aquí quiero que me presten mucha atención los que están aquí conmigo. Definamos qué es y cómo es la voluntad de Dios. Recuerden, no podemos, definamos cómo es y qué es la voluntad de Dios. Señores, todo aquel que conoce la voluntad de Dios
sabe cuáles son las intenciones de Dios después de cada situación o evento en la vida. Es por eso que no puedes tomar ninguna determinación sin saber si es la voluntad de Dios. Porque después de cuarentena nada seguirá igual. Todo habrá cambiado. El curso de la vida ha cambiado. El transcurrir del tiempo en sus efectos y actos ha cambiado. Pues necesitamos que se nos revele cuál es la voluntad de Dios después de cuarentena. Porque si tomamos una mala decisión, si tomamos una mala determinación, no tendremos éxito en eso que nosotros vamos a hacer. Pues necesitamos, señores, definir qué es la voluntad de Dios. Y recuerde que en la voluntad de Dios está la intención de Dios y está el deseo de Dios. Para que nos pueda ir bien en la vida. Aleluya. La voluntad de Dios es su precepto, es su deseo, es su decisión, es la intención y consentimiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. O sea, que buscar la voluntad de Dios que se me revele es tan importante, porque si yo me decido en ese problema, si yo me determino en esa circunstancia, si yo me determino en la circunstancia bajo la voluntad de Dios, yo voy a tener el precepto de Dios, la decisión de Dios, la intención de Dios, el consentimiento de Dios, y de paso voy a caminar en la voluntad de Dios. ¿Cómo es y qué es la voluntad? ¿Qué pensará Dios de los ministerios después de cuarentena? ¿Cómo se realizará su voluntad en cada iglesia? En cada pastor, en cada congregado, en cada empresario. Mis amados, aún las iglesias no serán lo mismo. Después de cuarentena todo esto ha cambiado. Es más, el Espíritu de Dios me reveló algo hace un mes. Y me dijo que el espíritu que operaría en el tiempo después de cuarentena sería el espíritu de rechazo. No, me habló claramente el espíritu de rechazo. Y me puso a pensar. Y comencé a mirar. Yo dije, exacto, o sea, te vas a acercar a alguien, ese alguien te va a dar la espalda, te rechaza. Te vas a querer reunir con los amigos de antes, te van a decir que no, te van a sacar el cuerpo, te rechaza. Entonces tenga mucho cuidado, mis amados hijos de la casa de Dios HD. El espíritu que se va a mover fuertemente después de cuarentena será el espíritu de rechazo. Aún hijos llegarán a las casas con lágrimas en los ojos. Papá, los amigos me dieron la espalda, me rechazaron, no quieren hablar conmigo. Y no porque estén enfermos, es que el espíritu de rechazo tomará gran cancha, tomará gran oportunidad debido a lo que ha acontecido para meterle en la mente de mucha gente que no tiene el temor de Dios, que no pueden estar ni siquiera con usted. Ahora, la voluntad de Dios después de cuarentena es lo mejor que a usted se le puede revelar. Entonces, la voluntad de Dios es para el que le teme y anda como Él quiere. Nada más. En otras palabras, el soberbio no puede habitar la voluntad de Dios. El egoísta, en él no puede habitar la voluntad de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque la voluntad de Dios es santa, es gloriosa, es eterna. Ahora, ¿por qué a todos no se les revela cuál es el deseo, la voluntad de Dios para sus vidas? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué a todo el mundo no se le revela el deseo, la intención y la voluntad de Dios en su vida? Y aquí quiero que tome nota. Porque toda intención o deseo que Dios tenga con alguien es un misterio. Número uno. Otra vez. Porque todo deseo o intención que Dios tenga con alguien es un misterio. Es un misterio. Y todo misterio debe ser revelado en el espíritu de vuestro entendimiento. Eso de entender que si no somos espirituales, nunca conoceremos cómo quiere actuar Dios en áreas de nuestra vida a través de su voluntad. Otra vez. Qué tremendo.
O sea, que hay gente que no quiere renovar su mente y va a morir sin conocer la voluntad que Dios tiene para ellos. Por supuesto. La santa terquedad no los va a permitir renovar su mente. Es como ellos dicen, es como ellos hablan, es como ellos lo dicen, es como ellos lo han dicho, es como se lo dijeron, así me quedo, nadie me cambia. Pues no vas a conocer la voluntad, ni el deseo, ni la intención de lo que Dios quiere entregarte o hacer contigo. Efesios capítulo 1, versos 9 y 10, mira lo que dice. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿La voluntad es un qué? Misterio. Es terrible. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Es un misterio. Y el misterio solo se puede entender espiritualmente. O sea que el que anda en la carne es difícil que se le revele la voluntad. ¿Por qué, pastor? Porque la voluntad de Dios es espiritual, es algo eterno, que se debe entender en el espíritu. Y si no estamos en el espíritu, no vamos a entender cuál es la voluntad de Dios de nosotros después de cuarentena. Necesitamos ser espirituales para que se nos revele la voluntad de Dios. Ahora en cuarentena o después de cuarentena. Aleluya. Señores, aprendamos. El deseo e intención y voluntad de Dios es un misterio, el cual solo puede discernirse espiritualmente. Es por eso que hoy estás en una iglesia y mañana estás en otra, porque no has discernido cuál es el propósito de estar en el lugar donde Dios te puso. Otra vez. Esa es la razón principal por lo que hoy estamos aquí en una iglesia y mañana estamos en otra. Cuando no se nos revela cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros, donde nos ha puesto, es fácil salir de allí y decir, me voy. Es fácil salir de allí y decir, esto no es conmigo, esto no es de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque no estás en el espíritu para saber cuál es la voluntad de Dios a través de ti en ese lugar. Nada. Esto está fuerte. Señores, es un misterio porque es algo que se origina de Dios, no del hombre. Otra cosa, donde usted no conozca el deseo, la intención y la voluntad de Dios en su vida, usted caminará en esa área bajo ignorancia. Ahora, lo más precioso de Dios es que Él quiere que todos nosotros caminemos bajo la revelación de conocer sus intenciones, su voluntad con cada uno de nosotros. En otras palabras, Dios quiere que deje de ser un misterio para nosotros su voluntad. Nada. Tenga en cuenta que siempre ha sido y será de Dios revelar sus misterios para que la iglesia no camine en oscuridad en ninguna área de su vida. Qué terrible es la voluntad de Dios. Qué tremendo es la voluntad de Dios. O sea, necesitamos que se nos revele cuál es su voluntad. No es un asunto de decir, yo dije esto, me determiné en esto y ya. No, Señor. Si nuestra determinación está alineada y conectada con la voluntad de Dios, no tendré éxito en lo que voy a hacer. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque el éxito depende en toda determinación que esté alineada con la voluntad de Dios. Si vas a abrir la empresa después de cuarentena, a los 15 días, y no está en la voluntad de Dios, conectada con la voluntad de Dios, vas a fracasar. Pastor, ¿qué me estás diciendo? Que necesita que se te revele la voluntad de Dios. Porque si la voluntad de Dios no está puesta en lo que vas a hacer, lo que vas a hacer será un fracaso. Se convertirá en una maldición y te va a traer ruina. Por favor, clámala a Dios que te revele su santa y valiosa voluntad. ¿Cuál es la intención y el deseo que Él tiene contigo después de cuarentena? Y lo que Dios te revele, hazlo. Porque si Dios te lo dice, es porque Él te va a respaldar. Si Dios te da la orden, es porque su voluntad estará contigo. Si Dios te lo revela, es porque Él estará con su mano poderosa todo el tiempo guardándote, prosperándote, sanándote y cuidándote. Pídele a Dios que su voluntad se te revele, mis amados. Aleluya. Ahora, si Dios nos ha permitido salir de esta cuarentena, por lo menos
debemos saber algunos patrones para asegurar el éxito en aquello que vamos a hacer. Sí. Por ejemplo, ¿será la voluntad de Dios seguir conectado a esa persona en ese negocio? Otra vez. Empresarios, ¿será la voluntad de Dios que sigas conectado con esa persona en esa empresa, en ese negocio? Porque si tú sigues conectado con esa persona, tu empresa, y no es la voluntad de Dios, te va a traer ruina, escasez, maldición, enfermedad financiera. A retroceder se dijo. ¿Te das cuenta por qué hay que buscar la voluntad de Dios en lo que vas a hacer después de cuarentena? ¿Será la voluntad de Dios que siga conectado a ese ministerio después de cuarentena? Por eso hay que pedir, hija, que Dios nos revele su voluntad. Porque hay gente que va a querer hacer cosas después de la cuarentena que no están aprobadas por Dios y otros que están aprobados por Dios. Amén, así es. Es tan importante, Salvador, la voluntad de Dios en nuestra vida, que toda determinación que se sale fuera de su voluntad es vivir una maldición continua por esa mala determinación que no estaba dentro de la voluntad de Dios. ¿Será la voluntad de Dios, joven, que usted siga, que usted se ennovie con ese muchacho, con esa muchacha? Si no es la voluntad de Dios, vivirás momentos de lágrimas, tristezas y dolor y pocos momentos de felicidad. ¿Será la voluntad de Dios seguir amarrado a esos patrones de conductas? Si no es la voluntad de Dios, haga conforme usted cree que es la intención, el deseo de Dios para usted, para que pueda prosperar. Necesitamos que se nos revele su voluntad. ¿Será la voluntad de Dios que sigas viviendo donde estás? Nada. ¿Será la voluntad de Dios que sigas con ese aparato? ¿Será la voluntad de Dios que sigas con esas amistades? Mira, nada será igual después de cuarentena en ninguna parte de esta tierra. Todo habrá sido cambiado. Ya todo sufrió un cambio. Es por eso que necesitamos saber cuál es su voluntad. Amén. Si sabemos la voluntad de Dios después de cuarentena, tendremos una vida exitosa, buena, agradable y perfecta delante de Dios. Señores, el deseo, la intención y la voluntad de Dios es algo progresiva. ¿Cómo así? Claro, si la voluntad de Dios es buena, y para pasar de buena a agradable es un proceso, o sea, Agresiva. ¿cierto? Entonces, la voluntad de Dios es progresiva. ¿Por qué? Porque ella es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué es progresiva? Porque ella es Agradable, buena. ella es buena, agradable Y perfecto. Otra vez, ¿por qué es progresiva la voluntad de Dios? Porque ella es Buena, agradable y perfecta. 3 niveles. 3 niveles. No hay tiempo para explicar los 3 niveles de lo bueno, agradable y perfecto. Observa lo delicado que es actuar sin la voluntad de Dios en eso que tú quieres y yo quiero hacer. Ojo con esto. Ojo con esto, que voy a decir algo muy eficaz, muy importante. Lo delicado que es hacer algo sin que sea la voluntad de Dios. Número 1, cada vez que nos movemos y no está la voluntad de Dios, ni el deseo de Dios, ni la intención de Dios, antes de comenzar ya firmamos el fracaso. Ya firmaste el fracaso del proyecto, de la empresa, de esa relación, de ese negocio, de eso que vas a hacer. Otra vez. Otra vez. Lo delicadísimo que es determinarse y actuar sin la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque firmo el contrato de fracaso antes de comenzar. Pregunta, los que me están viendo, ¿cuántas veces has fracasado porque has caminado bajo tu voluntad y no bajo la voluntad de Dios? Entonces, cuando tú y yo actuamos y nos determinamos que no existe el tiempo de la voluntad de Dios, firmamos el proceso enseguida de fracaso en eso que vamos a hacer. Nada. Hay pastores que nada me sale, por eso que estás así.
Porque te has querido determinar en tus fuerzas. Has creído que es la voluntad de Dios en ese proyecto, en ese contrato. Y Dios dice, un momentico, mi voluntad no la buscó para meterle en ese proyecto. Por tanto, ya firmó el fracaso del proyecto que iba. Nada. Ya están durmiendo ustedes aquí, Dios mío. ¿Es delicada actuar sin la voluntad de Dios, Salvador? ¿Sí? ¿Es delicado, Lorena? ¿Lili? Así es. María, Andrea, Felipe, Justina. Laura. Santo. ¿Es delicado Habla Jehová. actuar sin la voluntad de Dios? ¿Ah? Por supuesto. Por eso es que estás así, muchacha. Porque tú tomaste la determinación y la tomaste basada en tu mente, en tus preceptos, en tu conocimiento y en tus famosas habilidades. Escúchame, y cuando la voluntad de Dios no está en lo que tú vas a determinarte, ya tú firmaste el contrato de fracasos. Y Dios quiere en este domingo tan hermoso que tú no fracases después de cuarentena. Él quiere entregarte su santa y valiosa voluntad. Él quiere revelarte su intención y deseo. Alguien tiene que decir, yo necesito que Dios me revele su intención, su voluntad y su deseo. Porque después de cuarentena, todo lo que haga te va a salir bien si caminas en la voluntad de Dios. Digo esto, Salvador, porque necesitamos conocer y saber cuál es la voluntad de Dios en nuestros próximos movimientos después de cuarentena. Sí, ¿verdad? Shh. Esto hay que dárselo al pueblo. Esto hay que enseñarlo. Esto hay que hablarlo. De mal que no le guste. Esto hay que decirlo. Hay que decir que si no conocemos la voluntad de Dios en las determinaciones que vamos a tomar, que tomamos, estamos firmando el contrato de fracaso antes de comenzar, mis amados. O sea, que ya hay gente fracasada antes de haber fracasado en lo físico. Claro que sí. ¿Quién es, pastor? Aquellos que se determinan, que hacen o van a hacer, sin contar con la voluntad de Dios. Esto está bueno hoy. Lo delicado que es actuar sin la voluntad de Dios. Cada vez que ejecutamos algo, eso debe producir un cielo en la tierra en lo que tú y yo realizamos. No debe de producir un infierno. No debe de producir desastre. No debe de producir enfermedad. Debe ser una copia de lo celestial en ese proyecto, en esa relación o en ese movimiento. Otra vez, si lo que tú vas a hacer produce un cielo en la tierra, tú contaste con la voluntad de Dios, la buscaste, te reveló y la metiste en el proyecto, en eso que tú vas a hacer. Pero si lo que tú hiciste es un infierno, está provocando desastre, enfermedad, división, está provocando dolencia, está provocando malestar, quiere decir entonces que allí nunca buscaste la voluntad de Dios para meterle en esa determinación, en esa decisión, en ese movimiento que tú y yo queremos hacer. Así es. ¿Sí me estás entendiendo, Salvador? Ahora, todo lo que usted y yo hagamos bajo la voluntad de Dios, su deseo poderoso se activará a través de un manto de protección, de provisión a favor de aquello que realicemos. Oh, qué hermoso. Cuando alguien camina bajo la voluntad de Dios, lo que ellos se determinan, a través de eso se va a activar un manto de protección, de provisión en aquello que se realice. Mire, aquí está la respuesta para mucha gente que dice, pastor, nada de lo que hago me funciona. Porque todo lo que tú haces, lo haces basado en tu conocimiento y en tus habilidades. Pero no le metes la voluntad de Dios. Ay. Cuando caminamos bajo la voluntad de Dios para realizar algo, se va a activar la paz de Dios sobre mí y sobre aquello. De tal forma que cuando escasee lo que tiene la voluntad de Dios, la voluntad de Dios me va a traer la provisión para nuevamente volver y ser productivo en eso que me determiné en la voluntad de Dios. Nada. O sea, gordo, que la voluntad de Dios es tan importante en nuestras vidas porque ella nos ayuda, nos direcciona, nos emplea, nos capacita y nos dice cómo será nuestro final.
Ay, cha. Pastor, siempre me va mal. Por eso que estás así. Ahora, según la Biblia, ¿cómo es la voluntad, deseo e intención de Dios? 8 puntos importantes. Punto número 1. La voluntad de Dios sobre un cuerpo enfermo es que por su llaga fuimos Sanado. La voluntad de Dios sobre una familia es que seamos salvos yo. La voluntad de Dios sobre mi finanza es que Él, siendo rico, llevó toda mi pobreza para que nosotros fuésemos Enriquecido. Hay oraciones que debemos, Señor, tener cuidado para hacerlas. Por ejemplo, Dios, si es tu voluntad, sáname. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Sanarte o enfermarte? Sanarme. Que yo sea sana todo el tiempo. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Que yo esté sana todo el tiempo y no esté esclava a un medicamento. La voluntad de Dios sobre un cuerpo es que vivamos en sanidad todo el tiempo. Amén. Si digo contrario a eso, estoy blasfemando contra las Escrituras. Porque la voluntad de Dios sobre nosotros es buena, agradable y perfecta. 3 dimensiones que les voy a enseñar después. Las 3 dimensiones de la voluntad de Dios se llama el mensaje que voy a enseñar después. Ahora, hay oraciones que debemos tener cuidado. Por ejemplo, Dios, sáname si es tu voluntad. Escuche, según la Biblia es la voluntad de Dios que reconozcamos que ya somos sanos por el que fue a la cruz, entregó su vida, derramó su sangre por nosotros. Señores, la voluntad, la intención y el deseo de Dios también lo podemos encontrar en una palabra profética, siempre y cuando está alineada con lo que dice la Biblia. Aquí le desajusté la teología a alguien con eso. Denle un mospirín. Esto desajusta cualquier teología. Eso que acabo de decir. Eso desajusta cualquier teología. El deseo y la voluntad de Dios se puede revelar por la labor y guía que realiza el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Ahora, la clave para que el deseo, la intención y la voluntad de Dios se nos revele es tener una mente renovada. ¿Es tener qué? Una mente renovada. Oye, qué terrible. Romanos capítulo. Pablo habló mucho acerca de la mente. ¿Por qué, pastor? Por todo esto. La voluntad de Dios no es el que va a revelar si siguen con los mismos patrones de conducta que no eran de Dios. Si no renovamos nuestra mente, no vamos a conocer la voluntad de Dios. Dios mío. La clave para que el deseo, la intención y la voluntad de Dios se nos revele es tener una mente Renovada. cambiada, transformada y libre de todo argumento. Así es. ¿Por qué, pastor? Porque una mente renovada vive ausente de conocer el deseo, la intención de la voluntad de Dios. O sea que hay gente que aunque predica, ministra, levanta paralíticos y no ha renovado su mente, la presencia de Dios está ausente en ellos. Repita. Eso dolió. Poderoso. Eso dolió. Repeats. Eso es fuerte. Eso es fuerte. Está cardíaco. Hay gente, Cardio. Está cardio. aunque ministre, levante paralíticos, levante muertos, conferencia, cualquiera que sea el nivel en el que se mueva, mientras no tenga una mente renovada, vivirá ausente de la presencia de Dios. Uy, voy a profundizarlo más. Me enamoré de eso. O sea que usar mis dones no es equivalente a tener la presencia de Dios. Porque una cosa es la presencia en mí, otra cosa son los dones a través de mí. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque a veces creemos que el que levanta paralítico, el que levanta muertos, el que sana enfermo, está lleno de la presencia. Posiblemente no, está ausente de ella. Lo que sí puede tener es el don en funcionamiento. Otra vez, el don no quiere decir que la persona está llena de la presencia de Dios. Uy, Dios mío, sigue por otra cosa, pastor, porque ahí me diste duro. Es por eso que cada vez que
se le da una palabra profética a alguien que viene de Dios y la critica, es porque en su mente no ha habido una renovación. Sigue con los mismos patrones y fortalezas mentales que no son de Dios. Uy. Suelta la profeta. ¿Qué pasa cuando caminamos? Escucha, ¿qué pasa cuando no caminamos en la voluntad de Dios? Todo aquel que por cualquier cosa, señores, todo aquel que por cualquier causa no camina en la voluntad de Dios, entonces en su mente está caminando bajo el desconocimiento de hombre natural. Aleluya. ¿Qué pasa cuando no caminamos en la voluntad de Dios? El castillo más grande que se levanta en la mente del ser humano se llama la ignorancia. Ejemplo, hay gente muriéndose de cáncer y la ignorancia basada en una mente no renovada le dice: esa es la voluntad de Dios que te muera de cáncer. Ay, ay, ay. No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Así que hago libre a todo lo que está diciendo ya por aquel lado, que ha dicho, que le ha enseñado. Esa es la voluntad de hermano que usted vive en esa situación. Es la voluntad de Dios que usted vive con esa enfermedad. Es la voluntad de Dios que se tome 5 pastillas de dormir. No es la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios, escúcheme, el que camina en la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios que muera de un cáncer, no es la voluntad de Dios que muera de una leucemia, no es la voluntad de Dios que muera con el azúcar alta, no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. En la voluntad de Dios no hay enfermedad. Ay, Dios mío, se me salió. No hay pobreza, no hay ruina, porque la voluntad de Dios es Dios mismo a través de su voluntad en mí. En el área de tu vida que no estés renovado ni a cuentas con Dios, en esa área caminarás en ignorancia y en oscuridad. ¿Cuánta gente dentro de las iglesias caminando en oscuridad? Porque alguien endemoniado le dijo que era la voluntad de Dios que siguiera con las 5 pastillas todos los días, con las 5 pastillas todas las noches. No es la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente caminando en oscuridad dentro de las iglesias? Porque es la voluntad de Dios que usted siga pobre en miseria, hermano. No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Cuando la Biblia me enseña algo diferente, le predico algo diferente. Pero no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios, mis amados, que usted y yo nos estamos muriendo de un dolor y que nos acostumbremos y nos adaptemos a 5 pastillas todos los días. No es la voluntad de Dios. Y hago claridad, no estoy negando la eficiencia de la eficacia de la ciencia, porque si Dios lo ha permitido es porque es buena, hasta cierto punto, ¿no? Ahora, no caminar en la voluntad de Dios en estos tiempos es darle permiso a Satanás y a los demonios que hagan con su vida lo que ellos quieran. ¿Qué pasa cuando no caminamos en la voluntad de Dios? Todo aquel que no conoce el deseo ni la intención de Dios, cada vez que vaya a hacer un negocio, ya Satanás lo firmó por él. O sea, fracaso. Número 6. Todo creyente que camine en la voluntad de Dios y deseo de Dios, intención de Dios, tendrá 3 cosas: bendiciones, protección, finanza, dirección, provisión, paz y gozo. No me vayas con tu bobería a decir: pastor, eso no me interesa de la voluntad. A mí sí me interesa. A mí me interesa que la iglesia que pastoreo, los hijos que son de la casa, se les revele que si no está la voluntad de Dios en lo que ustedes hacen, serán un fracaso en todo lo que emprendan. Nada. Amén, así es. Porque la voluntad de Dios trae bendición, protección, finanzas, dirección, provisión, paz y gozo. Si eso que tú tienes, aquí me va a salir del cascarón ahora. Si eso que tú subiste, si eso que tú tienes te está trayendo maldición, enfermedad, ruina, escasez, te robó la paz, no tienes gozo, no tienes provisión, no tienes dirección y no tienes protección, eso no tiene la voluntad de Dios. Satanás lo firmó por ti, no lo firmó Dios. Escucha esta perla. No es la voluntad de Dios que el cristiano viva con oraciones sin ser contestadas.
Otra. Escucha esa perla. No es la voluntad de Dios. Hijos que me están escuchando, apóstoles, pastores, ministros. No es la voluntad de Dios que los creyentes, los cristianos que fueron lavados y limpiados con la sangre del Cordero, vivamos con oraciones contestadas. No es la voluntad de Dios. Hay hermanos que si Dios no le respondió porque Él quiere que sea así. Mentira. Voz de Satanás, no de Dios. Pero si es la voluntad de Dios que vivamos con oraciones que nos esté respondiendo. Voy a ingresar allí a esa página. Voy a ingresar allí. Las únicas oraciones que Dios responde son las que son hechas y basadas en la voluntad. Si tú oras y tu oración no está dentro de la voluntad de Dios, mira esto, te vas a quedar esperando. La voluntad de Dios que usted se suba para que le venga muebles nuevos, profeta. Necesitamos orar. Necesitamos que se nos revele cuando oramos que vamos a orar para que eso entre en la voluntad de Dios. Si esa relación que tú quieres entablar con ese chico no está dentro de la voluntad de Dios, ya firmaste el fracaso matrimonial. Si esa determinación de la empresa con esos socios no está dentro de la voluntad de Dios, ya firmaste el fracaso empresarial. Si esa determinación del ministerio después de cuarentena no está dentro de la voluntad de Dios, ya firmaste el fracaso ministerial. Si yo, como pastor, me uno a un ministerio que no es todavía la voluntad de Dios, Va a quedar sin mujer. ese ministerio, yo estoy firmando la decadencia espiritual ministerial. ¿Te das cuenta por qué todo tiene que ser basado en la voluntad de Dios? Mira, a mí no me interesa lo que diga de otro. A mí no me interesa lo que otro diga. Si yo estoy en la voluntad de Dios, que hable lo que sea. Yo creo profundamente, preciosa, que hoy vamos a caminar profundamente más en la voluntad de Dios. Aleluya. Oh, qué delicada es la voluntad de Dios ahora, Salvador. ¿Ah? Es delicado el asunto. Y tú pensamos que era tan sencillo. Y uno hablando 3x4 palabras que... ¿Ah? ¡Qué terrible! Ay, pastor, me fracasé, pero ¿cómo no vas a fracasar, cabezón? Ay, pastor, me fue mal en la empresa, pero ¿cómo no te va a ir mal? Te aliaste con personas que no era la voluntad de Dios. Te tenía que ir mal. Dios solo respalda lo que está en su voluntad. Ahora, ¿cómo vivimos con el cielo en la tierra? Número 1, debemos conocer el deseo, la intención y la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14, mira lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Jesús. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero no dice que Él nos lo va a dar. Él dice que Él nos oye. ¿Y por qué? Porque Él solamente escuchando ya se activa el dar. O sea, que orar basado en la voluntad de Dios, lo que le pidamos y Él escuche, con solo escuchar ya está hecho. Una buena perla. Una buena perla. Según este versículo, todo éxito de una oración empieza por la dirección basada en conocer la voluntad de Dios. La fe deja de... Mira esto.
¿Cómo usted y yo vivimos con el cielo en la tierra? Escucha esta perla. La fe deja de ser imaginaria y se vuelve real para alguien solo cuando conoce y camina bajo la voluntad de Dios. Por eso es que hay gente que tú le dices, Dios me habló que fuera a cotizar. Ellos se te ríen en la cara. Dios me dijo que fuera a cotizar los muebles. Ellos se te ríen en la cara. Es más, te tiran 3 escupitazos de 3 risas que se tiran. Dios me dijo que fuera a cotizar el carro. Ellos comienzan a burlarse y a hablar mal de ti. ¿Sabes por qué? Porque son gente que tienen una fe imaginaria. Porque no han renovado la mente. Porque no han creído. Ay, porque cuando caminas basado en la voluntad de Dios, lo que Dios te dice es ley, se cumple y punto. Necesitamos que se nos revele la voluntad de Dios para que deje de ser imaginario lo que íbamos pensando. ¿Por qué, pastor? Porque donde es conocida la voluntad de Dios, allí puede ser hecha y activada la mano de Dios. En otras palabras, si oramos de acuerdo a su voluntad, Dios nos garantiza toda respuesta de oración que escuche. Padre, revélale a los hijos tu intención, tu deseo y tu voluntad en el nombre de Jesús. Le hablo más profundo. Le hablo más profundo. Predicadores, escuchen. Esto es para los predicadores, pastores, apóstoles. Le hablo más profundo ahora. Conocer la voluntad y el deseo de Dios es una cosa, pero estar en ella es otra. ¿Sí me entienden? Salvador, más profundo. Ahora viene más profundo. Usted puede conocer, saber, estar en la voluntad de Dios y el deseo de Dios, pero no hacerla. O sea, tú puedes conocer la voluntad de Dios, tú puedes saber de la voluntad de Dios, pero tú no puedes hacerla. ¿Y cuánta gente presumiendo en los púlpitos hoy que están bajo la voluntad de Dios y resulta que solo tienen un conocimiento, solo saben de ella, pero no la hacen? Ahora, 2 veces más profundo. Si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, la protección de Dios más profundo. Si usted y yo no hacemos la voluntad de Dios, entonces la protección de Dios no estará con nosotros. Por más que tú ores y levantes paralítico, por más que tú ores enfermo y se sane, si no estás en la voluntad de Dios, la protección de Dios no estará contigo. Mire, y esto no tengo el tiempo para enseñarlo, para diluirlo, pero en el transcurrir de la serie lo voy a estar enseñando. Una cosa es vivir en la voluntad de Dios y otra cosa es ejercer los dones en la voluntad de Dios. Una cosa es practicar la voluntad de Dios, otra cosa es impartir de los dones en la voluntad y sin la voluntad de Dios. Ay, Dios mío, aquí voy a meter la pata, aquí no voy a dañar la teología 4. ¿Puedo yo practicar los dones sin ejercer la voluntad de Dios? Sí. Ojo, predicador. Lo que pasa es que los dones sin la voluntad de Dios es mera manifestación. Ahí no hay protección, ahí no hay provisión, ahí no va a haber gozo. ¿Por qué, pastor? Porque todo eso lo provee es la voluntad de Dios. O sea que puedo estar ministrando con los dones sin la voluntad de Dios, sí, pero no es la misma garantía. Dios dice, mi garantía no la puedo meter ahí, porque mi voluntad, si quieres ministrar los dones sin mi voluntad puedes hacerlo, porque los dones son irrevocables. Sí, está bien. Otro detalle, si usted lo que hace es señalar que allí nunca estuvo la voluntad de Dios,
Otra perla. Cuando Jesús vino a la tierra caminando en la voluntad del Padre, y pido a Dios que nos permita estar en la voluntad del Padre, para sanar a un enfermo, solo le decía: toma tu lecho. Oraba por ellos. Cuando Jesús vino a la tierra, mira, es que hablar de la voluntad de Dios es muy terrible. Hablar de la voluntad de Dios es un misterio. Y el que me está viendo solamente se lo va a revelar al que es espiritual, al que no me lo va a criticar. Señores, Jesús vino a la tierra caminando en la voluntad del Padre, haciendo y conociendo el deseo y la intención de papá. Y cuando se encontraba con un enfermo le decía: toma tu lecho y anda. Se encontró con la tumba de Lázaro y le dijo: Lázaro, sal fuera. A Bartimeo lo sanó. Al ciego le dijo: ve y lávate en el estanque. A la mujer adúltera le dijo: mujer, vete de aquí y no peques más. Porque cada vez que tú andas y caminas en la voluntad de Dios, lo que tú anhelas, lo que tú digas, lo que tú ores, lo que tú hables, será hecho bajo la voluntad de Dios y tendrá el resultado de lo que el mismo Padre le dio a Jesús. Jesús nunca oró por los enfermos. Qué tremendo. Ahora, cuando Jesús envió a sus discípulos a sanar, Salvador, estaba hablando de una dimensión y de una cultura llamada la voluntad de Dios. En otras palabras, señores, Él le dijo que fuera a orar por los enfermos, que lo fuera a sanar. Él les dijo que lo fuera a orar o que lo fuera a sanar. ¿A dónde? Pregunta lo que me están viendo. Jesús envió a los discípulos a orar por los enfermos o a sanarlos. En otras palabras, si ustedes caminan en la dimensión de la voluntad de Dios, de la intención y del deseo de Dios, ustedes tendrán resultados y harán cosas como las que yo he hecho. Por eso es que le falta un pedazo que dice: no, hermano, es que yo haré con mayores cosas, como que Jesús dijo que las iba a hacer. Un momentico, si tú no caminas en la voluntad de Dios, tú nunca harás mayores cosas que las que hizo Jesús. Le regalo un pedacito de perla de sabiduría. Un pedacito. La gente terca, obstinada y contumaz y testaruda son difíciles que caminen en la voluntad de Dios. El terco o la terca que me está viendo diga amén. ¿Por qué, pastor? Porque primero hay que rendir nuestra voluntad al Señor para que Él pueda manifestar la suya en nosotros. Señores, el testarudo siempre tiene la razón. Te buscas 3, 4 versos bíblicos, te los tira en la cara, te escupe la cara, y 3 gatos te dicen miau, miau, amén, aprobando lo que el otro está diciendo, porque siempre tiene la razón. Ahora, este es el problema que hoy existe en las iglesias con la gente que no se le ha revelado la voluntad de Dios. Lucas capítulo 2, verso 52, mira lo que dice. Y Jesús crecía en sabiduría. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con los hombres, con Dios y los hombres. Este es un principio, esto no puedo olvidar, esto voy a decir ahora. Presten atención. Jesús crecía en 3 dimensiones: sabiduría, gracia y estatura. Jesús crecía en 3 dimensiones: en Sabiduría, gracia y estatura. para con Dios y hay un serio problema hoy en la iglesia. Y es que la gente solamente crece en el ámbito físico, pero muchos no procuran crecer en sabiduría ni en gracia. O sea, tenemos gente muy grande en estatura, pero gente muy enana en sabiduría y gracia. Y todo aquel que no crece en sabiduría y gracia, le será difícil caminar en la voluntad de Dios.
Porque la sabiduría y la gracia solo se le revela al que, así como acepta el crecimiento físico, también acepta y debe aceptar que debe crecer en el crecimiento espiritual de sabiduría y gracia. Ahora, palabra sencilla, castiza, ¿qué es la sabiduría sobre ti? Es el arma que Dios te entrega para que no estés metiendo la pata de la misma forma todo el tiempo. ¿Qué es la gracia sobre ti y sobre mí? Es conocido teológicamente. Es un regalo inmerecido. Porque afirma eso, pastor. Porque Dios envió dentro de la gracia. Perdón. Porque Dios envió dentro de la voluntad la gracia. Y si nosotros no crecemos en gracia con Dios, entonces será imposible caminar en su Voluntad. Otra perla. Dios envió dentro de su voluntad la gracia y la sabiduría. Si usted y yo no crecemos en gracia ni en sabiduría con Dios, no podemos ser sabios como Dios quiere que seamos, mucho menos podemos caminar en su voluntad. ¿Cuánta gente grandetota en las iglesias? Pero es pura y mera estatura. ¿Ah? Debemos pedir a Dios que se nos revele cómo crecer en sabiduría y gracia para estar al nivel de la estatura. Ahora recordemos que el deseo, la intención y la voluntad de Dios sobre alguien, yo lo defino de esta forma. El deseo, la intención y la voluntad de Dios es el permiso de Dios para todo aquel que se le revele lo que Dios tiene en mente para sus hijos. Señores, cuando usted camine en la voluntad y deseo de Dios, usted sabrá dónde congregarse con afinidad. Cuando conocemos el deseo y la intención de Dios sobre nosotros, al momento de casarnos, no metemos la pata, no tropezamos con la misma piedra que nuestros padres han tropezado. Caminar en la voluntad de Dios es la oportunidad para cambiar el curso de nuestra vida. O sea, Dios en esta mañana nos está diciendo, procuren caminar bajo mi voluntad para que puedan cambiar el curso de su vida. Salmo 5:12 dice que Dios bendecirá al justo. Eso quiere decir que caminar en la voluntad de Dios nos hará vivir con beneficios que solo pueden ser activados cuando caminamos en la voluntad de Dios. Yo voy a hacer una pregunta aquí a los que están aquí. ¿Está seguro usted que es la voluntad de Dios que se congregue en casa de Dios? Sí. Amén. ¿Será la voluntad de Dios que sigas este ministerio? No estoy hablando de que si tú quieres o no. Es una pregunta personal. ¿Será la voluntad de Dios? La carencia de conocer dónde y cuándo y cómo es la voluntad de Dios es lo que a mucha gente los tiene hasta el día de hoy retrasados, reprimidos espiritualmente hablando, en confusión, en distracción, los tiene en confinamiento mental. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. Y anoche, mientras estaba allí, le oraba a Dios y le decía: Señor, yo quiero conocer tu voluntad. ¿Qué va a pasar después de cuarentena? Y me llevó lo que me habló hace 3 meses cuando comenzó la cuarentena, el segundo servicio, creo yo. Y me dijo que algunas iglesias quedarían con el 30% de los miembros, que otras iglesias quedarían con el 40% y otras quedarían con el 50%. Y yo le hice la pregunta al Espíritu y yo le dije: Señor, ¿y por qué estas personas deberían de conocer si es la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios no está en lo que nosotros decidimos, no vamos a avanzar. Todo aquel que camina en la voluntad de Dios vivirá rodeado del favor y de la gracia de Dios.
Pastor, es que me ha ido muy mal en la vida. Yo soy una cristiana de 20 años. Es muy posible, hermano, que todo lo que usted haga lo hace basado en sus patrones de conductas a través del conocimiento que le impartieron. Otro detalle, la voluntad de Dios es un afecto especial de Dios para ti y para mí. Eso nos quiere decir que Dios nos... Dios mío. Vamos a orar por alguien con un dolor en el cuello. Padre, en el nombre de Jesús, traigo sanidad ahora en esa espalda. Reprendo todo dolor supuesto, físico, natural, espiritual. Lo echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Sanidad sobre usted. Mujer, sanidad sobre usted en el nombre de Jesús. Dios va a libertar ahora gente con problemas de dolores en los huesos. Traigo sanidad ahora en el nombre de Jesús de Nazaret sobre ese cuerpo. Reprendo todo espíritu de enfermedad en los huesos y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Sanidad ahora. Sé sano. Sé sana, mujer. Sé libre en el nombre de Jesús. Cuando usted camina en la voluntad de Dios es cuando realmente usted agrada a Dios. Señores, todo aquel que ha hecho la voluntad de Dios y ha caminado, ella siempre ha tenido éxito en todo lo que hace. La voluntad de Dios es sostenida en alguien por 3 principios. No te olvides. Cuando alguien camina en la voluntad de Dios, dentro de esa voluntad vienen los 3 fundamentos más importantes de un cristiano. Número 1, cuando caminamos en la voluntad de Dios, recibes y eres afirmado en el fundamento de la fidelidad. Aquí el mensaje con otro curso ahora. Esto que voy a decir coge otro curso ahora. Porque todo el tiempo nos han enseñado que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Pero no nos han introducido a la voluntad de Dios. Entonces, hay 3 cosas que se revelan cuando caminas en la voluntad de Dios. Primero, se te revela el fundamento y eres afirmado en el fundamento de la fidelidad. Fidelidad significa que cumple con sus compromisos, que eres un verdadero compañero, que eres un verdadero respaldo por encima de cualquier circunstancia. Alguien fiel no critica tus defectos, te ayuda a mejorarlos. Alguien fiel en el hogar no te deja cuando pasas de unos kilitos de más. Alguien fiel en la empresa es aquel que lo da todo para salir adelante con su jefe. Entonces, lo primero que se revela, el primer fundamento que es afirmado en la persona, que se le revela la voluntad de Dios, es fidelidad. El segundo fundamento que nos afirma y caminamos es el honor. El honor es honradez, integridad y respeto profundo. Una perla. Cuando alguien camina en la voluntad de Dios es leal. Y la lealtad en el reino es el nivel más alto de honor y gratitud que se puede vivir en la tierra. ¿Qué es gratitud? ¿Qué es gratitud de Dios? Es la correspondencia de la obligación. Y correspondencia es la devolución por la obligación de la misma forma mayor que hemos recibido de ese alguien. O sea, que no puedes morder ni pisotear la mano de aquel que te dio comida. El honor. Dios mío. Yo lo voy a repetir porque esa me gustó. El que camina en la voluntad es reafirmado y afirmado en la fidelidad. El que camina en la voluntad de Dios es afirmado en el honor. Y honor es lealtad. Y la lealtad es el nivel más alto de honor en el reino de los cielos. O sea, no puedo morder la mano del que me da de comer, del que me dio de comer, porque no estaré siendo ni fiel ni leal. Otra manifestación de la voluntad de Dios. Dentro del paquete de la voluntad, la intención y el deseo de Dios, viene el ser agradecido. Vamos a organizar para que ya vamos a terminar.
dentro de la voluntad, cuando se nos revela la voluntad de Dios, somos afirmados en la fidelidad. Cuando se nos revela la voluntad de Dios, somos afirmados en el honor. Cuando se nos revela la voluntad de Dios, somos afirmados y se nos revela el ser agradecido. Y agradecimiento es una fuerza de Dios en cada uno de nosotros para mostrar la fidelidad y el honor. O a esa, o a esos, o a ellos, o a él. Pero ser agradecido es una obligación de cada ciudadano del reino. Señores, ser agradecido no es algo opcional, es un principio inquebrantable todas las veces. Termino con esto. ¿Cuáles son los síntomas de alguien que no camina en la voluntad de Dios o que no se le ha revelado? ¿Cuáles son los síntomas en alguien que no camina o que no se le revela la voluntad de Dios? Te voy a dar 3 bien justos, bien suplementarios, bien poderosos. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que no camina en la voluntad de Dios o que no se le ha revelado? Número 1, esa persona es egoísta, desagradecido, alevoso, fementido, desleal, desmentido en el momento de hablar y actuar. Esto es un producto del reino de las tinieblas sobre esa persona. Allí no podemos hacer nada, porque es una elección propia de ser así cada quien. Espérate un momentico, espérate un momentico, Zambrano. ¿Tú me estás diciendo, pastor, que ser egoísta no me puede ayudar a cambiar a nadie? No. ¿Tú me estás diciendo que ser desagradecido no me ayuda a cambiar a nadie? No. ¿Tú me estás diciendo que ser alevoso, fementido y desleal y desmedido en el momento de hablar no me ayuda a cambiar a nadie? No. ¿Por qué? Porque ser todo eso es una decisión propia de cada quien. O sea, que yo escojo ser egoísta. O sea, que yo escojo ser desagradecido. O sea, que yo escojo ser alevoso. O sea, que yo escojo ser fementido, desleal y desmedido. Son principios del reino de las tinieblas. Y el que los tiene está mostrando el resultado que Satanás tiene la influencia sobre él o sobre ellos. Otros síntomas. Podemos manifestar presunción, soberbia, altivez. Recordemos que toda voluntad, intención o deseo hecho por nosotros en el reino se recompensará y se gratificará y se retribuirá. Y termino con esto. En el tiempo antiguo, cuando alguien llegaba donde un rey, se bajaba de su carruaje y le daba el saludo llamado la diestra del respaldo. Otra vez, ojo. Mira este ejemplo del Antiguo Testamento. Cuando alguien llegaba donde un rey, o cuando un rey pasaba por delante de cualquier carruaje, mandaban a parar el carruaje. Y la persona que iba adentro tenía que salir. A esa persona se le revelaba darle el saludo que a todo rey se le daba, con las diestras del respaldo. Ese rey estaba diciendo en ese momento: este hombre es honroso, es fiel, tiene fidelidad, tiene reconocimiento. La diestra del respaldo era una muestra de que a ese hombre o a esa mujer se le había revelado que ese rey fue puesto por Dios, que esa mujer estaba gobernando o ese hombre estaba gobernando porque fue Dios que lo puso. Mis amados, si no buscamos la voluntad de Dios en lo que vamos a hacer después de cuarentena,
será un fracaso lo que hagamos. Les dije que íbamos a pasar un tiempo glorioso, porque yo creo que la enseñanza y la instrucción habilita a la gente para ser más efectivo en lo que se va a hacer. Necesitamos conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la cultura del cielo. Es lo que Dios quiere que caminemos. La intención de Dios, el deseo de Dios. Dios quiere que se te revele. Dios quiere que se me revele. Cuando un ministerio es llamado por Dios y camina en la voluntad de Dios, pueden pasar 40,000 cuarentenas, 30,000 pandemias. Si fue puesto por Dios, permanece. Porque Dios es responsable solo de quien Él llama y paga la cuenta de quien invita. Necesitamos conocer la voluntad de Dios para ver si lo que voy a hacer, si el próximo movimiento que voy a hacer está dentro de la voluntad. Yo recuerdo cuando fuimos llamados al ministerio. Yo le decía a Dios en oración: no quiero ser pastor, no me gusta. No gusto del pastorado, le decía yo a Dios. Y cada vez que alguien me decía que iba a ser pastor, salía discutiendo con esa persona. Recuerdo que Dios movió un hombre de Panamá y fuimos a una campaña. Y este hombre soltó una palabra profética y dijo que aunque no quisiera pastorear, el llamado que Dios había puesto sobre mí y sobre mi familia era ese. Aún con esa palabra no abrimos iglesia enseguida. Porque si Dios te llama, es un tiempo, pero ejercer el ministerio en la voluntad de Dios es otro tiempo. Ahora, hay ministerios que son llamados y enseguida es para que ejerza con la voluntad de Dios. Pastores que me están viendo, no llores, no te entristezcas, porque hermanos te han dicho que no se van a congregar más en la iglesia. Mi amado, si Dios te llamó, Dios te sustenta. Si Dios te llamó, Dios te sana. No vas a morir de hambre. Lo que para otros esta cuarentena ha sido una maldición, para ti, pastor, que has sido llamado por Dios, apóstol, profeta, maestro, evangelista, Dios te va a sustentar. Recuerda, comemos de lo que hablamos. Si hablas escasez todo el tiempo, eso es lo que vas a vivir en tu casa. Comienza a declarar, comienza a decretar, comienza a profetizar que tu casa y tú tienen una vida abundante espiritualmente y físicamente. Vamos a orar. Hija, vamos. ¿Qué tal si adoramos al Señor todos cuatro con esta linda voz que tenemos? Alza la voz. Sharabrato coma. Shatarabrandoro brabrato coma. Rabrazo kima. Díselo, hija. Por los siglos.
a orar. Vamos a orar. Vamos a declarar sanidad, pastora. Vamos a declarar sanidad sobre los cuerpos. Amén. Dame el do, hija. Solamente el do, solamente el do. No me des más. Solamente el do. Quiero que la gente, la persona que está enferma de aquel lado, se ponga la mano de la parte afectada. Dios va a traer sanidad ahora sobre ese cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que te enviaste a los discípulos a sanar. Ellos caminaban en la voluntad de Dios. Creemos que estamos en tu voluntad. Ahora, Señor, desde esta óptica de tu voluntad, declaramos ahora, sin poder y sin autoridad, todo espíritu inmundo de enfermedad en el cuello y en los huesos. Lo reprende y le echamos fuera, 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 en el nombre de Jesús. Ahora traemos sanidad sobre el cuerpo. Sanidad, 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 sanidad en el nombre de Jesús. Toda dolencia se va del cuerpo. Toda dolencia se va de los huesos. Toda enfermedad huye ahora en el nombre de Jesús. La reprendemos y le echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Dios. Reumatismo. Reumatismo. Hay una mujer con reumatismo. Mujer, eres sana en el nombre de Jesús. Veo un problema fuerte en la mano derecha. Exactamente en esta parte, en tu muñeca. Se libre, se sana en el nombre de Jesús. Veo otro problema en la cervical. Se libre, se sana en el nombre de Jesús. Declaramos ahora la sanidad sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones.